Temas estudiantes, saludos. Este es el doctor Fran Torres Boaco, coordinador de investigación de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental, sede Arequipa. Continuando con los seminarios cortos de información científica. En este caso vamos a continuar con la segunda parte del artículo científico. En la primera parte habíamos hablado un poco de los conceptos básicos, ¿no? Acerca eh, del artículo científico, ¿no es verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver, ¿no? Es en esta segunda parte, vamos a repetir un poco lo que vimos en al final del video anterior, ¿no? Entonces, ya habíamos visto en el video anterior qué información yo obtengo del artículo científico, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ¿qué parte me interesa? Ahora vamos a ver, vamos a repetir dónde voy a utilizar esa información dentro del proyecto de la tesis y vamos a ver cuando yo lo utilizo, qué debo citar. ¿Ok? Recuerden que el artículo científico normalmente tiene estas 5 partes. Obviamente en la discusión se incluye la conclusión, ¿ok? Pero eso es básicamente eso. Entonces, recuerden que en el proyecto de investigación, la información que trae la introducción de un artículo científico, yo puedo utilizarla para establecer mi problema, ¿no? La justificación de importancia y en algunos casos voy a utilizar la tabla de antecedentes, pero esto es muy a veces, especialmente cuando es artículos de revisión, ¿ok? Eso es lo que podemos entender. En el caso de los materiales y métodos, vamos a utilizarlos en los antecedentes. Recuerden que en la introducción, por ejemplo, habíamos mencionado también en el video pasado que es el objetivo, que es al final de la, del capítulo de introducción, ¿no? Presentamos los metodologías principales del artículo, ¿no? En este antecedentes, ¿no? Y vamos a ver más adelante que también tenemos que presentar, ¿no? Los resultados principales, de una forma resumida, ¿ok? Pero recuerden que también nos va a ayudar a diseñar nuestra investigación, a establecer nuestra población y nuestra muestra, no solamente establecer, sino cómo podemos determinar nuestra muestra para que sea estadísticamente significativa, ¿ya? Y también qué técnicas yo voy a utilizar para hacer mis mediciones, obtener mis datos. Entonces ya habíamos mencionado en el video pasado que al ser un artículo científico, este tiene reproductibilidad y replicabilidad, ¿no? Y también qué datos podemos, qué técnicas estadísticas voy a utilizar para analizar esos datos, ¿ok? Y finalmente también podemos utilizar, y los resultados, principalmente los resultados, ¿no? Del, eh, del artículo científico en el proyecto de investigación, ¿no? El proyecto de investigación nos puede ayudar en algunos casos a establecer nuestro planteamiento, formulación del problema, especialmente cuando es más conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las deficiencias? A partir de estos conjuntos de artículos se establece que hay algunas deficiencias en el conocimiento en esta área. Por ejemplo, podría ser eso una asistencia a la formulación del planteamiento del problema, ¿no? No son, como ya les había mencionado, nuevamente son parte de los antecedentes, ¿no? Entonces, en el antecedente, el artículo se presenta su objetivo principal, que está al final de la introducción, las principales técnicas, ¿no? Que entran en la metodología y los principales resultados. Y ahí tú integras eso y eso es el antecedente en tu proyecto, ¿no? Y en los resultados también nos van a ayudar a establecer las variables y cómo voy a operacionalizar las variables, ¿no? Las unidades que yo voy a tener, ¿no? Cómo yo puedo definirlas, cómo puedo escribirlas, qué voy a medirlas, ¿ok? En el informe o en la tesis, ¿no? Ya mismo recuerden, si ustedes establecen un buen proyecto, ustedes ya tienen 75% de su tesis escrita. Porque lo único que va a hacer la diferencia es que ustedes pueden aumentar alguno o modificar algunas referencias, nada más. Porque si ustedes ven, o sea, hay un cambio, ¿no? Y simplemente se añaden los resultados al proyecto. Eso es todo. Por eso es importante que establecer o realizar un buen proyecto. ¿Ok? Entonces, de tal manera que igual, el artículo nos va a permitir
En la introducción, establecer o nos va a asistir en el establecimiento de nuestro planteamiento del problema y nuestra justificación, ¿no? Recuerde que la introducción también se utiliza la parte de lo que son los objetivos en los antecedentes, ¿ok? ¿Ya? Igual los materiales y métodos nos van a ayudar en los antecedentes, ¿no? Son parte de los antecedentes, nos van a ayudar en el diseño. Recuerden, todo esto ya está establecido en el proyecto, entonces básicamente es lo mismo, ¿no? Básicamente es lo mismo. Lo único que va a variar es esto. Los resultados obviamente nos van a ayudar en lo de establecer los antecedentes, pero van a participar o los vamos a utilizar en la discusión, ¿no? Cuando vamos a comparar nuestros resultados. Vamos a ver si son semejantes o son diferentes. Ahí la discusión del artículo nos va a ayudar a establecer nuestra propia discusión. Eso ya lo habíamos explicado en el video pasado. ¿Cómo yo puedo, en el artículo, si yo leo el artículo de discusión, me va a decir, de esta forma, es por esto que mis resultados difieren de los resultados, o es por esto que son semejantes, o es por esto que son totalmente nuevos. ¿Entiende? Entonces, esencialmente nos van a brindar cómo establecer o justificar nuestros resultados. ¿Ya? Claro, se presume que no hay errores en la metodología. ¿Ya? Ese es un punto importante. Por eso, establecer correctamente la metodología también nos ayuda a realizar una buena discusión, porque se evita el decir, bueno, hiciste mal el experimento. Entonces, si yo sé que no he hecho mal el experimento, entonces esas alteraciones, variaciones en los resultados, yo tengo que encontrar una respuesta. ¿Ya? Esa es parte de la discusión. ¿Ok? Y los artículos nos ayudan en eso. Por eso es importante que se lea el artículo completo. ¿Ok? Completo en el sentido del documento entero. ¿Ya? Una vez teniendo esa información, entonces, ahora, en la parte formal, ¿cómo yo cito ese artículo? ¿No? Entonces, recuerden, estamos utilizando este artículo como ejemplo, ¿ya? De un sistema de biorremediación. Entonces, cuando yo voy a utilizar la información de la introducción, noten ustedes que todas esas informaciones traen sus citas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a utilizar esas informaciones de aquí, yo no cito este artículo, los autores de este artículo. Yo tengo que ir a la lista de referencias de ese artículo y ver la referencia. Eso es muy importante. De tal manera que en la introducción, lo único que yo voy a citar, como estos autores, ¿eso qué quiere decir? Estos de aquí son los objetivos. ¿Ok? El resto de informaciones, yo debo reportarme a las referencias que han sido citadas. Por eso las referencias son importantes. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo, miren ustedes, bello. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hablar todo esto, ¿no? El desarrollo de la industria de la curtiembre en el Perú, todo eso, no es que los autores de este artículo hayan producido esa información la han obtenido a partir de estos artículos. Si yo tengo que reportarme a él. Si yo voy a utilizar esa información, por ejemplo, en la elaboración del problema, yo me reporto a estas revisiones, a a estas pruebas. ¿De acuerdo? Igual aquí, ¿no? En el caso de los hongos resistentes a metales. Entonces, de la introducción, la única información que yo voy a citar en el propio artículo son los objetivos. Igualmente, siguiendo aquí, ¿no? Recuerdan aquí, entonces aquí, ¿cómo sería la cita? Sería Zapana Guarache et al. 2020. ¿Ok? Esa sería la cita. En el caso de materiales y métodos, de la misma forma. ¿Por qué? Porque los artículos normalmente, en la mayor parte de ellos, utilizan los métodos ya descritos en otros trabajos. Entonces, para nosotros, por eso les decía, para nosotros, cuando hacemos nuestro proyecto, nuestra tesis, ¿no? Nosotros no tenemos que inventar ninguna metodología, no tenemos que rompernos la cabeza con eso. Nos reportamos a la literatura y vemos esto. Pero cuando vamos a elaborar la metodología, entonces, ¿cómo debemos ser? Si yo utilizo esto, el aislamiento de los microorganismos, yo tengo que reportarme a esto, no al artículo. Simplemente yo he leído esa fuente. Entonces, yo veo, qué bien. Entonces yo me reporto a Nunes. Voy, busco Nunes,
Aquí yo lo busco esa revisión y leo esa fuente. Ahora con el Internet es posible hacer eso. ¿De acuerdo? Es posible hacer eso. Igual aquí. Ahora, si yo en el artículo científico leo una metodología y esta no tiene citas, sea al inicio, sea al final, sea esto, ¿eso qué quiere decir? Que es un método que ellos están describiendo. ¿Ya? ¿Ya? Si un método que ha sido descrito no presenta citación al utilizar, solamente en ese caso es que yo voy a utilizar, ¿no?, la citación del artículo, en este caso del ejemplo que estamos viendo ahora. Sería Zapata de Baracheta. Imagínense, ¿no? El bioreactor no tiene nadie, entonces yo puedo utilizarlo. ¿Ya? Y una forma común de describir una metodología en un artículo que cita otro artículo es la siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a describir eso o este de aquí, ¿no? Entonces aquí yo digo, ¿no? El diseño del bioreactor fue basado en el diseño de Zapana Guarache, el cual a su vez fue basado en la. Entonces, así yo ya estoy incluyendo las dos referencias, que es lo correcto. ¿Ok? Pero si no tiene ninguna referencia, solamente utilizamos Zapana Guarache. En el caso de los resultados, ¿ya? Igual, lo que yo puedo citar de esto son los datos propiamente, ¿no? Estos de aquí, ¿no? Ahí sí, si yo voy a utilizar esto, ¿no? Este honguito de aquí es el que disminuye en dos estos, Zapaneta. Todos los datos del artículo tú tienes que citar el propio artículo, Zapanaguarache en este caso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la discusión, por ejemplo, para este dato, ¿no? ¿No? Nosotros podemos utilizarlo para construir nuestra propia discusión, utilizando que por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos aquí. Si nosotros hemos hecho un experimento con un bioreactor semejante para remediar cromo, por ejemplo, entonces, y nosotros hemos encontrado que en esas condiciones nuestra especie, ¿no?, solo reduce el 50%, yo puedo estructurar de esta manera la discusión, ¿no? En las condiciones de nuestro experimento observamos que la especie de hongo tal reduce o remueve el 50% del cromo 6 del efluente tratado. En sistemas similares, Morales, y miren ustedes, yo encuentro aquí, ¿no?, la referencia, porque yo he leído esta discusión de aquí y esos autores utilizan esa referencia para comparar e intentar explicar el por qué han encontrado estos resultados. Esta especie de hongo consiguió la completa remoción del cromo 6, y aquí lo dice. Los valores bajos de remoción en nuestro sistema pueden deberse a que esta especie, al ser obtenida el propio efluente, está adaptada a la concentración de cromo 6 presente. Este fenómeno ya ha sido descrito anteriormente por hongos filamentosos de efluentes curtidos. Entonces, yo estoy utilizando tanto la referencia que los autores utilizaron en su propia discusión y utilizando la propia discusión que ellos han establecido. ¿Por qué? Porque mis resultados son muy parecidos a ellos. ¿Ok? Y yo puedo estructurar esa discusión y esa discusión es válida. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que esto nos va a ayudar a establecer y citar correctamente la información. Recuerden ustedes que la correcta citación de las fuentes va a hacer que su trabajo sea válido. ¿Ok? Entonces, finalmente, para encerrar, del artículo científico, yo voy a citar a los autores en sus datos, en sus objetivos, si es que han desarrollado una propia metodología, ¿no? Y eso es todo lo que vamos a citar. Y lo otro nos tenemos que reportar a las referencias que ellos han presentado. Por eso las referencias son muy importantes. ¿Ok? Entonces, en la siguiente presentación estableceremos cómo debemos elaborar las referencias de los artículos científicos. Hasta otra oportunidad.